ofrenda preparado en lo oculto, como lo hemos estado haciendo, seamos arrebatados con una y sola. Muchos confunden el día de hoy la ofrenda con solo algo monetario, pero se les olvida, la ofrenda es algo trinitario. ¿Cómo está tu alma delante del Señor? ¿Cómo está mi alma delante del Señor? ¿Y cómo está mi espíritu delante de Él? Porque la ofrenda mayor que la monetaria es la espiritual, la que te deja pedirle perdón a tu esposa cuando tú o cuando yo le fallo a la mía, la que me permite ponerme a cuentas con ella. Eso es la verdadera ofrenda. La verdadera ofrenda es de que nuestros hijos sean arrebatados también, como este hijo en esta palabra aquí. Y nosotros necesitamos volver a la escatología familiar, como lo acaba de decir nuestro pastor, como el arca de salvación de Noé, donde toda la familia se montó sin que nadie nos empujara. Y como todos esos animales que subieron al arca representan las áreas malignas del alma que fueron conquistadas, que fueron sujetadas para que se encontraran con el amado. Así es que, mi estimado hermano, yo le invito para que con su ofrenda preparada pueda ponerse de pie y pase adelante. Y recuérdese que la verdadera ofrenda empieza en nuestro hogar, para que algún día seamos arrebatados con el Señor. Pasen adelante, mis amados. Bendiciones y muy buenos días en este precioso domingo. Iglesia Casa de Misericordia le da la bienvenida y le agradece su sintonía a través de esta red. En estos momentos nos trasladamos al púlpito de nuestra congregación y le invitamos a escuchar el tema: las enseñanzas que quitan la ignorancia. Enseñanzas que quitan la ignorancia es el tema que esta mañana nuestro pastor Javier Calderón viene a predicarnos. Confiamos en Dios, en que Él hablará su corazón a través de esta palabra, y deseamos que sea para usted un rema a su vida. Una vez más, bendiciones y gracias. Dios es bueno, amén. ¿Por qué no se pone de pie y me ayuda a bendecir lo que usted y yo hemos traído ya al alfolí? Padre, te bendecimos esta tarde por tu misericordia, tu amor, por tu bondad, mi Dios. Y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que tú bendigas a todos aquellos que hemos venido a ofrendar y a diezmar con gozo y con alegría. No por obligación, Señor, ni por ser vistos, sino porque te amamos. Señor, bendice a aquellos que lo hacen voluntariamente, Señor, y que han propuesto en su corazón ser de bendición para esta casa. Seamos todos prosperados, bendecidos, Señor, y que se abra la ventana de los cielos para que sobreabunde en esta casa y en nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sea reprendido el devorador, Señor, y que haya bendición en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Pueden descender, mis amados hermanos. Es una bendición, hermanos, realmente que podamos estar todos juntos esta mañana. Fíjese que es algo interesante, hermano, cuando nosotros hablábamos y veíamos, hermano, y las profecías, cómo en algún momento se están cumpliendo las profecías, no solo bíblicas, sino también las profecías que se dan en medio del pueblo. Una de las cosas, hermano, en las que nosotros debemos abundar definitivamente es en lo profético. La iglesia debe abundar en lo profético, hermano, porque realmente ahí es donde nosotros debemos, hermano, funcionar como iglesia de este tiempo. Nosotros, hermano, creo que usted y yo hemos estado ya por algún tiempo y sabemos que el tiempo final, que estamos viviendo, hermano, es un tiempo extraordinario, no solo para nosotros como iglesia, como gentes, como padres, sino es un tiempo en el cual la manifestación de Dios a través de su Espíritu Santo
cada vez está siendo más fuerte en medio de nosotros. Fíjese que yo creo con todo mi corazón, le puedo decir, de que el Señor nos está visitando de una manera extraordinaria. Ayer, hermano, tuvimos una coinonía preciosa, ¿verdad? Con muchos hermanos, otros que no tuvimos el placer de verlos allá, pero a otros sí, hermano, y pudimos compartir alimentos, pudimos platicar, pudimos tener algún tipo de actividades, y eso, hermano, va fortaleciendo todos los lazos de amistad, va fortaleciendo las relaciones, porque eso es lo que el Señor quiere, hermano, porque dice su palabra que todos debemos estar en unidad, porque en la unidad es donde el Señor envía la bendición, como el buen óleo, dice, que desciende sobre la cabeza, sobre las barbas, sobre la vestidura de Aarón, hasta llegar a los pies. En la unidad, hermano, es donde el Señor envía la bendición para todos nosotros, para la iglesia, para los pastores, para los ministros. Entonces yo creo que, hermano, todos debemos de tener ese espíritu de unidad en medio de nosotros, apoyarnos en oración, apoyarnos en todo lo que podemos hacer, hermano, porque yo sé que eso nos va a traer bendición. Así que déjeme ver si arranca esta mi cosita, ¿verdad? Y si no arranca, pues definitivamente ya veremos cómo hacemos. Pero yo quiero hablarle algo, hermano, esta mañana acerca de la ignorancia. Fíjese, porque estábamos viendo y algunas de las profecías hablaban algo acerca de la ignorancia, y yo creo, hermano, que esto es algo que usted y yo no podemos pasar por alto, porque la ignorancia, hermano, es un mal que aqueja no solo al mundo, a la sociedad, sino a la iglesia también. La ignorancia, hermano, es algo que no nos exime o no nos quita la culpa de algo que nosotros podamos hacer. Fíjese que si usted, hermano, y yo cometemos una infracción de tránsito, nos para, digamos, la policía, y usted y yo, hermano, escúcheme, tal vez hicimos algo indebido, pero esa ignorancia no nos quita la culpa. O sea que si usted va y le dice al policía, mire, perdóneme, no sabía que me podía pasar la luz en rojo. Entonces el policía le va a decir, sí, no se preocupe, usted estaba ignorante de que sí se podía pasar la luz en rojo, porque usted ya sabe que en nuestros países, ¿verdad? Nosotros, hermano, veníamos entrenados de otra manera, ¿verdad? Y nos pasamos los stops, los saltos, las luces rojas, hermano, y muchas cosas. Cuando venimos a este país, hermano, hemos tenido que aprender, ¿verdad? Algunos con el bolsillo, ¿verdad? Por las infracciones y todo, que es la que nos lleva, hermano, a ir nosotros aprendiendo. Entonces, fíjese pues de que la ignorancia entonces no nos quita de culpas. Viene el policía y le va a decir, sí, está bien, no hay problema, gracias a Dios no hubo un accidente, pero tienes consecuencias, ¿verdad? Entonces la ignorancia no nos quita la culpa, pero sí, hermano, está en nosotros que aprendamos nosotros a batallar con la ignorancia y quitarla, porque eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Y no lo estoy llamando ignorante, por favor, porque hay muchas cosas, hermano, que usted y yo no conocemos, ¿verdad? Hay quienes, hermano, tienen, digamos, conocimiento en otras cosas, pero otros ignoramos, ¿verdad? Por ejemplo, mi debilidad, hermano, es que yo no soy muy diestro en la computadora, ya se dio cuenta, ¿verdad? Pero sé que hay jóvenes y hay gente que sí es capaz. Yo quiero que veamos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16. Dice algo, mire, escuche. Asimismo, sí está en la pantalla, ¿verdad? Asimismo, en todas sus cartas, habla en ella de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. En este pasaje el apóstol Pedro estaba hablando de lo que el apóstol Pablo recibía como revelación, como conocimiento.
Y el apóstol Pedro, hermano, era un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu de Dios, con sabiduría y conocimiento, hermano, celestial. Si usted lo recuerda, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, es el primero lleno del Espíritu Santo que se levanta, hermano, y con un mensaje se convierte en 5,000 personas. En el siguiente mensaje se convierte en 3,000 personas. Es el hombre que el Señor le dejó las llaves del reino de los cielos para abrir muchas puertas. Entonces Pedro, hermano, en este momento él no decía a mí, o sea, yo no es que no las entienda, pero Pedro está diciendo, escuche, así mismo en todas sus cartas el apóstol Pablo habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables. Pedro, entonces el apóstol Pedro estaba diciendo los ignorantes, no que yo la ignorara, dijo Pedro, pero hay muchos que los ignorantes, hermano, y los inestables las tuercen, no las quieren entender. Entonces quiere decir, hermano, que en la Biblia hay cosas que ignoramos y nos pueden perjudicar a nosotros. Hay cosas que si usted y yo, hermano, no las entendemos, podemos ser ignorantes. Podemos pecar por ignorancia. Podemos ofender, podemos hacer cosas que por ignorarlas nos puede acarrear algún problema y alguna consecuencia en nuestra vida. Entonces, fíjese pues, veamos esto. Dice entonces, eso es. ¿Por qué se pueden torcer las escrituras? Dice la Biblia del lenguaje sencillo, 1 Timoteo 3:6. Y no debe ser alguien que con poco tiempo, no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Entonces, mire, alguien que es recién convertido o alguien que no conoce es como un niño espiritual. Y al conocer un poco de la palabra, se puede volver orgulloso. Es como aquellos, perdóneme hermano, aquellos hermanos o hermanas que se les da un privilegio, tal vez nunca habían podido servir en un lugar o sí habían servido en otro lugar, pero se les da un privilegio, hermano, e inmediatamente se sienten superiores a otros. Entonces ese orgullo de quererse sentir o de sentirse superior a otros los lleva a caer en una ignorancia, hermano, y en torcer las escrituras y en vanagloria. Dice entonces, la Reina Valera actual dice que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo. La Biblia al día dice, no sea un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Entonces vea, hermano, que ignorar las cosas o querernos llevárnoslas de sabelotodos nos puede llevar a enorgullecernos. Entonces afuera hay gente, gracias a Dios no en la iglesia, pero hay gente afuera que se cree saber todo. Y porque cree saber todo, no recibe ni entiende consejo. Y por no recibir consejo y no entenderlo, llevan consecuencias después. ¿Cuántos de nosotros que hoy estamos aquí, si hubiéramos escuchado a nuestros padres hace tantos años, no estaríamos con muchos de los problemas que hoy tenemos? Tal vez muchos de los que estamos aquí, si hubiéramos escuchado a nuestros pastores, a nuestros ministros anteriormente, tal vez no hubiéramos cometido muchos de los errores que cometimos. Pero como no lo sabíamos todo, como ya sabíamos que, ¿verdad? Dios es amor, entonces ya creíamos que sabíamos todo. Pero cuando nos empezamos a enfrentar, hermano, a la vida, nos damos cuenta que no sabemos nada. Entonces la vida del creyente muchas veces es así. Creemos saber todo, pero cuando tenemos el primer problema, el primer ataque, la primera situación dentro de la iglesia, y todo, hermano, sentimos que no sabemos nada y mejor nos vamos, o mejor salimos de la iglesia, o nos desanimamos y ya no queremos seguir. Por eso es que es necesario que nosotros conozcamos qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces esa palabra, hermano, recién convertido en la palabra neófito, y neófito es del griego neófitos, un derivado que dice plantado recientemente,
un convertido, un joven. Y agneo, como conocimiento, es una partícula negativa, no saber por falta de información o inteligencia, desconocer, desagradar. Quiere decir entonces, hermano, que los recién convertidos y los neófitos son aquellos que hablan y dicen algo que desconocen por falta de conocimiento o por falta de inteligencia o sabiduría. No todos podemos disertar de algún tema en la palabra de Dios. Mire, yo conozco, le digo, y bendigo al Señor por estar bajo su cobertura. Pero hablar con el apóstol Sergio, hermano, es algo tan rico, porque es con un hombre que uno puede platicar de todo. Y en todo él le puede dar a uno un consejo, no en balde los años, ¿verdad? Pero y el llamado que el Señor le ha hecho. Pero no con todos podemos platicar nosotros de las cosas, porque no todos la conocemos. Hay quienes nos van a dar un consejo en base a lo que ellos vivieron, pero si les preguntamos cómo les fue, a ellos les fue mal con ese consejo, ¿verdad? Pero lo dan muchas veces por quererse dar a conocer de que conocen algo, de que saben algo. Pero la palabra de Dios nos dice que el neófito se puede enorgullecer, y eso lo puede hacer caer, lo puede hacer tambalear de donde estaba, así como cayó Satanás. Entonces quiere decir que nosotros debemos de tener un conocimiento y una información divina de parte de Dios. Debemos de tener, hermano, la unción, la llenura del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar y nos va a enseñar a tomar las mejores decisiones que nosotros podamos tomar. Nos va a guiar, hermano, a hablar, a escuchar, a decir lo que realmente debemos de decir. Va a poner, hermano, prudencia en nuestros labios. Y va a circuncidar nuestros oídos para escuchar la voz del Espíritu de Dios. Entonces, hermano, es algo que usted y yo necesitamos entender, necesitamos comprender, hermano, que el Señor nos debe quitar la ignorancia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no podemos ser ignorantes de las cosas espirituales? Número uno, porque estamos viviendo en los últimos tiempos y necesitamos conocer que estamos viviendo. No podemos andar caminando por ahí sin rumbo y sin saber qué esperanza o cuál es la solución a nuestros problemas. Entonces, dice este pasaje en Efesios capítulo 4, versículo 17, palabra de Dios para todos. La versión dice: lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Pablo le está hablando a los de Éfeso, a una iglesia que había fundado en Éfeso, y les estaba advirtiendo, les estaba dando, hermano, una señal de cómo conducirse. Pero escucha esto: ellos son ignorantes, se niegan a escuchar, por eso están alejados de la vida que viene de Dios. Ahora, ¿quiénes ellos son ignorantes? Ayúdeme. Los que no son creyentes. Pero resulta que si Pablo le manda una carta a los de Éfeso donde les advierte, es porque había dentro de los creyentes unos que estaban pensando y actuando como los no creyentes. Entonces puede ser como advertencia que el Señor nos esté hablando y nos esté diciendo a todos los que estamos aquí: les voy a dar una advertencia a los de Iglesia Casa de Misericordia. Ya dejen de vivir como los que no son creyentes. Bueno, ya con esos dos ya puedo seguir predicando. Porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Ellos son ignorantes y no entienden. Ahora escuche, mire esto. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. ¿Qué lleva a una persona a cometer, hermano, actos que no tengan vergüenza de inmoralidad y perversiones? ¿Perdón? Pero lo que yo quiero escuchar es la ignorancia.
la ignorancia dentro de la iglesia puede llevar a la gente, escúcheme, a cometer actos sin vergüenzas, a cometer inmoralidad y a cometer perversiones. Entonces yo le pregunto a usted, ¿será necesario que combatamos la ignorancia? ¿Será necesario que nosotros pasemos a conocer las cosas que el Espíritu de Dios nos quiere revelar? Porque de lo contrario puede estar al acecho, porque el Señor nos manda una advertencia. Y una advertencia, ¿cómo la podemos tomar? Un aviso. ¿Qué más? Una exhortación. ¿Cómo? Una alerta. Una precaución. Quiere decir que el Señor nos advierte algo que puede sucedernos a todos con una advertencia. Nadie de los que estamos aquí podemos estar exentos de no caer en ignorancia, de no cometer una inmoralidad, de no cometer una perversión y de no hacer actos sin vergüenzas. Porque todos estamos expuestos en este momento. Pero si logramos entender nosotros que no debemos ignorar algunas de las cosas que Dios nos habla, esa enseñanza o esto nos va a sacar a todos, hermano, nos va a sacar a todos de la ignorancia. Entonces yo quiero hablarle a usted de algo que yo le puse por nombre las enseñanzas que quitan la ignorancia. Porque, hermano, enseñar es algo tan precioso, pero es más bello cuando el que enseña se da a entender y los que lo escuchan aprenden para no seguir caminando como aquellos que no son creyentes, dice la palabra de Dios. Entonces veamos esto, por favor. Dice entonces la palabra de Dios. Veamos, número 1, la doctrina del poder. Fíjese que esta doctrina del poder, hermano, es algo indispensable totalmente para la iglesia. Usted es iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿será para usted esta enseñanza? A ver, así no muy convencido. ¿Es usted la iglesia de Cristo? ¿Es usted la iglesia que se va a ir en ese arrebatamiento que nos hablaba el hermano Joshua? Bueno, si usted es esa iglesia, yo le tengo esa noticia, pues, de que yo no soy iglesia. Nosotros los ministros somos amigos del novio, no somos iglesia. Somos de los 60 valientes que custodian la recámara de Salomón. Somos los camellos que llevamos en nuestros hombros a la iglesia a entregarla al novio. Pero usted sí es iglesia. Entonces para usted viene esta palabra. Y para mí también, por supuesto. La doctrina de poder la encontramos en 1 Corintios, capítulo número 12, versículo 1. Una advertencia de Pablo a la iglesia de Corinto. Y les dice: pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Quiere decir, escúcheme, que hay una ignorancia del poder de Dios en los dones espirituales. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, veamos, por ejemplo, cuáles va. Ahora bien, hay diversidad. Yo le puse entre paréntesis variedad, significa diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, hay diversidad de dones de parte del Espíritu de Dios para cada uno de nosotros. Hay muchos, hay una variedad, pero todos son de poder y de edificación para la iglesia y para nuestras vidas. Una iglesia que no funciona bajo los dones del Espíritu Santo es una iglesia seca. Es una iglesia desnutrida. Es una iglesia que es fácil, hermano, ser presa de la ignorancia, presa del enemigo y presa de muchas cosas.
Pero una iglesia que conoce lo que es la doctrina de poder, y doctrina significa enseñanza. Una iglesia que es llena de la enseñanza del poder de Dios es una iglesia poderosa. Dice amén. Bueno, si en nuestro hogar, en nuestra casa, nosotros podemos llegar a tener una iglesia pequeña, poderosa, es una iglesia tremenda en contra de problemas y situaciones dentro del hogar. Entonces, veamos esto porque por cuestiones de estudio se dividen en grupos. Entonces, yo quiero enseñarle el primer grupo. Yo sé que me va a dar tiempo a todo. Los dones de revelación. Eso lo encontramos en 1 Corintios 12:8. Dice: porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. Versículo 10, nos saltamos. A otro discernimiento de espíritus, por el mismo Espíritu. Entonces, cuando lo dividimos, sáltese usted del 8 al 10 de una vez. Usted lo va a ver ahí, a un skip de versículo. Y entonces usted va a ver ahí que para cuestión de estudio hemos dejado que estos son dones de revelación. Ahora, ¿por qué dones de revelación? ¿Y por qué usted y yo los necesitamos y debemos de procurar tenerlos? Número 1, porque la sabiduría significa Sofía, que es en el griego. Y la sabiduría que habla aquí el Espíritu de Dios es la sabiduría espiritual más elevada que hay. Quiere decir que esa sabiduría, ese don de parte de Dios, no es un conocimiento, no es algo adquirido en la universidad, no es algo adquirido en un seminario bíblico, no es algo adquirido, hermano, en un colegio. La sabiduría que viene de Sofía, o el don como viene de parte del Espíritu de Dios, es la sabiduría o el conocimiento espiritual más alto que puede haber. ¿Cuántos quisiéramos tener esa sabiduría? Bueno, hay que pedirla. Ahora, si hablamos de conocimiento, es la palabra gnosis, que significa conocer, entender el conocimiento y la ciencia. Quiere decir que esa palabra de sabiduría o de conocimiento, hermano, perdóneme, es algo, de conocimiento, es algo espiritual que nos lleva a conocer lo que es la ciencia de Dios, cómo actúa el poder de Dios y cómo entender el mover del Espíritu Santo dentro de un lugar. Está la otra palabra que se llama discernimiento de espíritus, y es la palabra diacrisis, que significa una opinión judicial, contender u oponer en contra de los espíritus. Cuando hablamos, escúcheme, de una opinión judicial, estamos hablando, hermano, de un lugar donde hay un juez, de un lugar donde hay un abogado acusador y de un lugar donde hay un abogado defensor. La tierra en este momento, hermano, física, se rige por leyes. Si usted y yo cometemos alguna falta y somos hallados culpables, o por lo menos tenemos que enfrentar un juicio, usted y yo vamos y somos juzgados por un juez. Y si no podemos pagar un abogado, el gobierno nos designa uno. Pero hay otro abogado también que quiere hundirnos a nosotros. Es como aquellos que van con un juez de migración, no sé cuántos han ido, ¿verdad? Yo sí estuve ahí. Y hermano, y ellos lo que quieren, ¿sabe qué es? Que no le den sus papeles a usted. Quieren poner todo pretexto, todo lo que haya de alcance para evitar que a usted le den sus papeles y a mí me den mis papeles. Pero hay un abogado defensor que dice, no, eso no es cierto. Y comienza a pelear y arma un caso y comienza a dar una opinión judicial que desescatime las acusaciones del abogado, perdone la redundancia, acusador. Entonces, el discernimiento de espíritus es algo espiritual, porque hay un acusador, hay un espíritu acusador que llega, hermano, para revolver una iglesia, que llega para revolver una casa, que llega para acusar, que llega para destruir. Y debe haber alguien
que tenga una opinión judicial en entender qué tipo de espíritu es el que ha llegado a estorbar la paz o la tranquilidad de una casa. Pero si no entendemos el discernimiento, puede ser que usted y yo estemos peleando contra una ley de tránsito, cuando realmente lo que nos están acusando, hermano, es de otra cosa. Y entonces usted y yo ponemos, hermano, todas nuestras armas en un delito que ni siquiera se nos acusan. Pero cuando entendemos qué es la acusación y qué es lo que se mueve en un lugar, entonces podemos pelear con todas las armas que el Señor nos da. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que llega a usted a algún lugar, una casa, un lugar de trabajo, qué sé yo, y usted siente un ambiente súper pesado. Usted siente algo así como que las cosas no andan caminando bien en ese lugar. Y uno lo que quiere a veces es mejor, dice, bueno, ya vine, ya lo saludé, con permiso, nos vemos. Porque hay algo, hermano, que no lo deja estar a uno ahí. O a menos que uno llegue con ese mismo espíritu, ¿verdad? Entonces ya se arma la guerra. Exactamente, ya se arma todo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos entender que es necesario que nosotros peleemos con armamento espiritual en contra, hermano, de estas potestades y en contra de estas situaciones que se mueven alrededor nuestro. Entonces, veamos esto, ya lo vimos. Ahora, veamos estos otros. Estos otros, dice, son los dones de revelación o de poder, perdón, los dones de poder. Ya vienen los otros. Estos dones de poder los encontramos también en 1 Corintios, capítulo número 12. A otro, fe por el mismo espíritu. A otro, dones de sanidad. Escuche, no solo es un don, son dones. Está hablando de plural. O sea que no solo es un don de sanidad, hay diferentes dones de sanidad. A otro, poder de milagros. Para el estudio entonces lo hemos separado. Ahora veamos entonces, el de fe viene de la palabra pistis, del griego pistis, que significa persuasión, credibilidad, moralmente una convicción, la veracidad de Dios, específicamente, escúcheme, la confianza en Cristo para salvación. Entonces la fe es un don de poder que sirve para cambiar muchas de las cosas porque hay una convicción y hay una veracidad en Cristo Jesús y en Dios. Por lo tanto, se convierte en un don de poder. Porque si podemos creer que Dios hace cosas grandes, ciertamente eso va a mover hasta incluso montañas y hasta incluso cosas que pensamos que no se van a mover. El don de la fe nos va a ayudar a mover muchas de las cosas, situaciones y problemas que podamos estar atravesando. Por eso es necesaria la fe. De ahí está el don de sanidades, que es la palabra yamá, que significa, escuche, curar el efecto, sanar o sanidad. Quiere decir que también se puede curar el efecto, porque esto que estamos hablando afecta lo espiritual y lo físico. Entonces, hay efectos espirituales que se pueden sanar. Hay enfermedades causadas en el alma que pueden, hermano, causar estragos en nuestra vida. A ver, hablemos de alguna enfermedad en el alma. Ayúdeme. Rencor. ¿Qué más? Ansiedad. La presión. ¿Alta o baja? No, la presión. La depresión. La acusación. La ansiedad, el miedo. Mire, para todo eso hay dones para curar el efecto, para sanar y para traer sanidad, no solo al cuerpo físico, sino al alma. Muchas de las enfermedades que padece el ser humano en lo físico son causadas por enfermedades del alma. La amargura es una de las principales armas que tiene el enemigo para enfermar a las personas. Dice que la raíz de amargura es como un veneno.
Otra de las enfermedades que mata el cuerpo es una que sufrió el rey David, que él hizo algo en lo oculto y lo estaba matando a él por dentro porque le estaba secando los huesos. Lo estaba matando por dentro. Pero entonces, en un profeta de Dios llamado Natán, surgió esto. Y fue y le fue a quitar el efecto del adulterio. Se lo metió la inyección, así mire, suave, sin que David la sintiera. Cuando le estaba contando la historia de la oveja que se habían comido, ya le había metido la inyección. Ya se la estaba, mire hermano, así como la penicilina, que como duele, ¿verdad?, cuando se la ponen a uno, hermano. Ya la tenía. Y cuando le dice, ese eres tú, se la había sacado y había salido corriendo ya Natán. Porque dijo, me va a cortar la cabeza. Pero le metió una vacuna de sanidad del alma. Entonces el don de sanidades, hermano, don de sanidad por el Espíritu nos puede llevar a traer sanidad al alma. Ahora, de ahí está el último, que sería el don de poder de milagros. No dice el don de poder de un milagro, sino dice el don de poder milagros. O sea que no solo es uno. Esa es la palabra dunamis, que significa fuerza específicamente para obrar un poder milagroso, una maravilla, una capacidad y una potestad, un poder sobre algo espiritual para poder vencerlo. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿cuántos conocíamos de estos dones? ¿Usted alguna vez escuchó de estos dones? Ahora, ¿conocía usted el efecto que tienen estos dones? Le voy a decir por qué. Porque si no, hermano, muchos no tendríamos los problemas que estamos atravesando. Pero hoy el Señor nos viene a quitar la ignorancia para poder utilizar estos dones de parte del Espíritu de Dios, para poder pelear nuestras batallas, para poder levantarnos, para poder, hermano, avanzar en la vida. Entonces, estos son los dones de poder, pero mire estos otros. Hay otros dones. Son los dones de revelación, me parece que son los que vienen, si no me equivoco. Y si de inspiración, si mi cosito trabaja. 1 Corintios 12:10 dice, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, que ya lo vimos, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Son dones de inspiración. Ahora veamos la profecía. Viene de la palabra profeteia, que significa profecía o una predicación bíblica. Quiere decir que cuando se está profetizando como don, se están hablando cosas bíblicas, escritas en la palabra de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Lo que hace el espíritu de profecía es que nos traduce lo que dice la Biblia al lenguaje que usted y yo podemos entender en profecía. Y nos habla para exhortarnos, nos habla para advertirnos, nos habla, hermano, para redarguirnos y nos habla para cambiar. Ahora aquí tenemos que estar claros. El que tiene el don de profecía no necesariamente es un profeta primario. Acuérdese que estos son dones del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién llama? ¿Quién llama a los ministerios primarios? ¿Perdón? Jesucristo. Y Él mismo constituyó. ¿Quién? Jesús. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién? Jesús. Pero el don de profecía viene de parte del Espíritu Santo. Quiere decir que cualquiera que profetice tiene el don de profecía.
no necesariamente es profetas, aunque los profetas, el trabajo de ellos es hablar de parte de Dios. Entonces la profecía, es necesario que usted y yo practiquemos la profecía como un don. Profetizar. ¿Cuántos de aquí no han profetizado nunca? Levante su manita. Pero así bien en alto para que la veamos. Los demás ya todos han profetizado. Gloria a Dios. Qué bueno, porque entonces van a haber más profecías aquí. Diversas clases de lenguas. La palabra es géneros, que es la palabra penos, que significa familia, parientes, colectivo, clase, género, linaje y nación. Quiere decir que este don de diferentes géneros es lo que permite de parte del Espíritu hablar diferentes lenguas por diferentes tipos de familia. Le voy a poner un ejemplo tan sencillo. Aquí en Estados Unidos, hermano, ¿cuántas lenguas cree usted que se hablan? Solo en Nueva York se hablan 800. Como nosotros somos más grandes que Nueva York, son más aquí en California, ¿verdad? Nada, es broma. Pero quiere decir que entonces, hermano, el don de profecía o diversas clases de lengua es la que permite de parte del Espíritu hablar en diferentes lenguas. Depende de dónde esté y depende del ambiente que esté esa persona en ese momento. Si es un momento de guerra espiritual, viene el Espíritu Santo de Dios y pone lenguas espirituales para una guerra espiritual. Si es momento de sanidad, viene el Espíritu de Dios y pone lenguas para hablar por sanidad, por familias, por género, por naciones. Pero estas, acuérdese, las lenguas del Espíritu no las entiende el enemigo. Por eso es que aquel que habla lenguas tiene un arma poderosa en su boca. Porque el único que la entiende es el Espíritu de Dios. Y los espíritus inmundos se someten aunque no la entienden, porque viene de parte del Espíritu y da autoridad. Pero aquel que no habla lenguas todavía está desarmado, le falta algo en su armadura, le falta algo en su arsenal de armas. Veamos la otra, que es la interpretación de lenguas. Esa interpretación es la palabra germenaia, que significa lo mismo de traducción. Este don significa que las lenguas que otro habla, él las puede entender en el idioma que las va a traducir. Y el idioma que usted y yo hablamos aquí puede ser el inglés o el español, a menos de que alguien hable otro idioma. Pero aquí, hermano, el Espíritu de Dios, alguien habla una profecía en lenguas y alguien más recibe por este lado la interpretación. Y puede ser que él la escuche en español o en inglés y la vaya a traducir, o en francés, en alemán, en lo que sea, cualquier idioma, la va a traducir para edificación del pueblo y para edificación de nosotros. No debemos ignorar los dones de poder del Espíritu Santo. Por ignorar los dones del Espíritu Santo podemos estar pedaleando en lodo y no salir. Entonces es interesante que conozcamos el poder que hay en el Espíritu de Dios. Déjenme ponerle estos últimos. Estos son muy interesantes. Están también en 1 Corintios capítulo número 12. Dice, estos están en Romanos 12 dice: de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, usted ya lo vimos cuál es el de profecía. Úsese conforme a la medida de fe. Ya vimos dos dones juntos ahí, mire. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. Solo aquí ya vemos dos dones extras. Quiere decir que servir también es un don de parte de Dios.
Qué importante es que sirvamos entonces, ¿verdad? Y mire este otro, el que enseña, o sea, que tiene un don para enseñar. Hay gente que tiene gracia para enseñar, para explicar las cosas. Que enseñe bien, dice. Pero este otro, mire, es bien interesante. El que exhorta en la exhortación y el que comparte con liberalidad. El que preside con diligencia y el que hace misericordia con alegría. Pero entonces veamos estos tres, hermanos, el de servir, el de enseñanza y el de la liberalidad, que son bien importantes para nosotros. Mire lo que dice entonces. ¿Qué significa esto? Dice aquí, servicio es la palabra diaconía, que significa como un sirviente, como una ayuda, como un oficial, específicamente del maestro cristiano o técnicamente del diaconado, para administración, para distribución. Quiere decir que el que sirve aquí, hermano, necesita tener el don para hacerlo de buena manera, para hacerlo de buena gana. Ahora yo le pregunto, y yo me pregunto también porque yo he sido servidor, ¿cuánto servimos? ¿Con alegría? ¿O cuánto servimos como un don? ¿Cuántos sirven aquí como un don? Ninguno. Yo sí sirvo como un don, fíjese. Porque si no tuviera ese don, imagínese estar aquí parado. Pero todos debemos de servir como un don. Ahora, ¿por qué le digo que todos debemos de servir como un don? No como don Juan o don Pedro, no, como un don de parte del Espíritu de Dios. Para crecer, dice Cindy. ¿Alguien más? Para hacerlo con gusto. Para ser de bendición. Ser de buen testimonio. Con gozo. Para que no sea una carga. Ejemplo. ¿Sabe por qué yo veo que debemos de servir como un don? Ahí viene, ya salió, dicen todo, ya sabe que algo va a sacar el pastor. Porque si todo lo hacemos como un don, lo hacemos con responsabilidad. Y al hacerlo con responsabilidad, significa ser responsable. Significa venir temprano. Significa venir con su uniforme. Significa venir a las oraciones. Significa hacer todo como un don. Pero el que no sirve como un don, entonces lo hace de otra manera. Ahora, ¿cuántos servidores hay con un don de servicio? Ya le dije algunas de sus responsabilidades. Ahora veamos este otro. El de enseñar es la palabra didasco. Esa palabra es de un verbo primario que significa aprender, para enseñar, para instruir, para instrucción. Quiere decir que no es de todos enseñar, sino de aquellos que tienen el don. Porque mire, el que no tiene el don para enseñar, se le duermen hasta los cactus cuando lo escuchan a uno. Pero hermano, el que tiene el don para enseñar, hace su clase amena. Se prepara con diligencia, escudriña las escrituras, porque tiene la responsabilidad de enseñarle a otros, de instruirlos lo que el pastor le ha enseñado a él. Mi trabajo es instruirlo a usted lo que yo aprendo de mi apóstol. Trato de hacerlo lo mejor que puedo, porque también tengo mis baches por ahí, pero tengo que arreglarlos también. Pero trato de hacerle lo mejor para que no se me duerma en el servicio. El que se duerma, métale un codazo. Eso no está ahí. Pero hermano, el que enseña debe hacerlo bien. Porque mire, es una responsabilidad enseñar. Ahora, ¿dónde se aprende? Valga la redundancia. La primera enseñanza. Ay, pastor, en escuela dominical allá chiquito. No. ¿Dónde se aprende la primera enseñanza?
Entonces, ¿quiénes deben ser los primeros que tengan el don de enseñar? Los líderes de la casa, los padres. Si nosotros como padres no enseñamos bien, cuando lleguen nuestros hijos a una edad mayor, van a hacer las cosas de diferente manera. Porque dice la Biblia, instruye al niño desde que está chiquitín, para que cuando llegue a viejo no se vaya de la iglesia, no lo boten las otras instrucciones. La doctrina lo simiente. No piense que vivir la vida loca lo va a llevar al evangelio, lo va a llevar a la salvación. Entonces, la instrucción comienza en casa. Pero la instrucción espiritual también comienza en casa. Entonces, ahora vea el de liberalidad, dice, no va a pensar que es apodo, pero es la palabra japlotes, que significa sinceridad, sin disimulo o sin buscar solo lo de uno, generosamente o generosidad, un donativo copioso, sencillez, sincero, fidelidad, generosidad y liberalidad. Quiere decir que dar para la iglesia también es un don que todos debemos de tener. Ese sí no lo quiero, pastor, por favor, no, ese no. Bien, todo lo tenemos que dar. Todo lo tenemos que tener. Pero escúcheme, cuando habla solo de un donativo copioso, de dar con generosidad, perdóneme, no nos vayamos a lo más fácil que es el pisto, la plata, el dinero, los dólares, sino vayámonos a dar con generosidad nuestro tiempo, a dar con generosidad nuestro servicio, a dar con generosidad lo que conocemos para otros. Si usted toca un instrumento, usted conoce de instrumentos, usted dé con generosidad enseñándole a otros lo que el Señor le ha dado. Si usted es generoso en la cocina, sabe hacer las cosas, sea generoso ahí. En lo que el Señor le haya dado, debemos de ser generosos. Y no traduzcamos todo a lo que todos nos iríamos cuando hablamos de generosidad. Plata, no. Eso de la plata, hermano, perdóneme. El dinero va y viene. Y el dinero no lo es todo en la vida. Dicen por ahí es casi todo, pero no es todo. El dinero no compra salud ni felicidad. Así que debemos de ser generosos porque lo que sembramos, cosechamos. Bueno, ya vimos estos ahí. Todavía me da tiempo. Déjenme ver cuánto llevo, a ver si. Todavía estoy frío ahí. Déjenme ver si le puedo dar otro don. Este es el don de. Por favor. El don de la paciencia, sí. No sé quién lo dijo ahí, pero sí, el don de la paciencia. Ahora vamos a enseñar la doctrina de la verdad. En la otra enseñanza que quita la ignorancia, la número 2. La número 1, ¿cuál fue? La enseñanza de poder. Esa es la enseñanza o la doctrina de la verdad. Primera de Juan 2:21. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Cuántos conocen la verdad? Bueno, entonces aquí tenemos que entrar en la palabra anticristo. Porque según el apóstol Juan dice, ¿quién es el mentiroso? Lea conmigo, ¿quién es el mentiroso? El que niega a Jesucristo, que Él es el Cristo. ¿Qué más? El que niega a quién. Mire pues,
entonces verdad de la palabra aletheia, que significa verdad, veraz, verdaderamente. Ahora, ¿quién es un anticristo? Traduzcámoslo, usemos ese don de traducción. ¿Quién es un anticristo? El que niega a Cristo. Ahora, dentro de la iglesia, no aquí, gracias a Dios aquí no hay, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia, ¿podrán haber anticristos? ¿Qué piensa usted? Ayúdeme. ¿Cree usted que puedan haber anticristos? Porque Pablo le está diciendo a ellos, perdón, Pablo no, el apóstol Juan, no se escriba porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen. Ahora, yo les pregunto, ¿podrán haber anticristos en la iglesia? Bueno, sí, hay engañadores, ya lo vamos a ver a ratón. Perdón, a ratillo, perdón, discúlpenme. A veces se me sale un poco la chapinada, ¿verdad? Pero bueno, estoy pidiéndole al Señor que me libere. Aquel que niega a Cristo y que niega al Padre. ¿Cómo podemos negar a Cristo si conocemos la verdad? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿cómo podemos negar a Cristo? Pues, bueno, no creyendo en su regreso. Con nuestro testimonio, con la manera de hablar y de vivir, podemos negar a Cristo. Y todo aquel que niega a Cristo se vuelve ¿en qué? Pero imagínense entonces, déjeme ir a la carga un poquito, déjeme meter un poquito aquí, no sé si cuchillo, daga o qué es lo que tengo, no sé. Un cucharón, gracias, cucharón suena mejor. Pero ¿qué hay de aquellos que le niegan el diezmo y la ofrenda a Dios? ¿Qué hay de aquellos que le niegan a hablar de Dios a otros? ¿Qué hay de aquellos que con nuestro testimonio ahuyentamos a otros de la iglesia? Porque más de alguna vez, yo no sé si a usted se lo han dicho, a mí me lo dicen, para ser cristianos como ese, mejor no voy. Más como ese pastor de ahí de esa iglesia, usted lo viera tan grandote y tan... Quiere decir que nosotros nos podemos hacer anticristos siendo cristianos, reconociendo la verdad, reconociendo a Cristo. Entonces vea, hermano, lo interesante que conozcamos, hermano, la veracidad de Dios. Vea esto, si es que sale, ya como que son dados, miren. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eternos son todos tus juicios. ¿Qué es verdad? La palabra. Mira esta otra. Juan 8:32. Si ignoráis la verdad, si no conocéis la verdad, seguirás cautivos. Se lo estoy parafraseando, pero el original dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiere decir que si no vivimos y practicamos la verdad, puede ser que andemos caminando sueltos, pero no estemos libres por dentro. Porque la verdad nos va a llevar a ser libres de muchas ataduras en nuestra vida. Nos va a llevar a ser libres de muchas cosas que practicamos y que queremos dejar. Porque yo me imagino que usted y yo, si practicamos algunas cosas en lo oculto, lo más que le rogamos a Dios es: Señor, libérame, yo ya no quiero hacer esto. Yo ya no quiero continuar con esto, Señor, ayúdame a ser libre de todo esto. Y aunque caigamos una vez, hay que volverse a levantar y pedirle al Señor que nos vuelva a ser libres. Pero no podemos quedarnos en el suelo toda la vida quejándonos y culpándonos, hermano, de lo que hacemos. Sino debemos de pedirle al Señor y decirle: Señor,
libérame con tu palabra, libérame con tu verdad. Entonces ahí, hermano, la verdad nos va a hacer libres. Y este otro dice, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, traza bien la palabra de verdad. Mire qué testimonio tan fuerte el que le daba Pablo a Timoteo. Porque el que enseña, ¿qué dice? Es que mire, hermano, esto es difícil. Presentarnos aprobados delante de Dios. Porque ¿quién de los que estamos aquí no tenemos problemas? ¿Quién de los que estamos aquí, hermano, no tenemos problemas en casa? No tenemos problemas en el trabajo. No tenemos problemas afuera. Y a veces, hermano, hay que pelear con los del trabajo. Hay que pelear en la iglesia. Hay que pelear, hermano, en todos lados. Y, hermano, y llegar todavía a enseñar. Y muchas veces nos hemos agarrado en el tráfico. Se nos ha metido alguien, hemos gritado, hemos hecho muchas cosas, hermano. Pero tenemos que presentarnos aprobados con Dios. Es bien difícil, pero no es imposible. Todos, hermano, necesitamos dejar que el Espíritu de Dios nos ayude a cambiar para ser aprobados por Dios. Porque mire, escúcheme, para predicar la palabra, no dice para vivirla, digamos, para vivir esto en su casa. Para predicar la palabra debes presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Pero qué difícil es cuando, hermano, nos están marcando la manera de vivir todos. Porque eso es lo que el Señor, hermano, hace. Y entonces a nosotros nos es difícil, hermano. ¿Por qué? Porque ¿quién de los que está aquí, hermano, perdóneme, no dice una mentira? ¿Hay alguien aquí que no mienta? Levánteme la mano para darle una estrellita. Pero todos aquí mentimos más de alguna vez. Si yo le pregunto a usted por qué no llegó ayer a la coinonía, muchos me van a decir un montón de cosas, pero no lo voy a preguntar, no se preocupe. Pero usted examínese. Usted me puede decir, pastor, que estaba cansado. Pastores, que mire, tenía que lavar. Pastores, que mire, usted me puede decir lo que usted quiera, usted examínese. Porque yo me examino también, porque sí tengo yo mucho que aprender todavía, mucho que dar. Pero entonces la verdad nos va a llevar a la libertad. ¿Cuántos quieren ser libres? Bueno, ya voy a terminar. Deme 5 minutos. Si esta cosita me lo permite, en 5 minutos y no en 6. La doctrina de los tiempos. Hasta aquí le voy a enseñar, pero lo vamos a ahondar más, porque tenemos que ver el tiempo y la venida de Cristo también en esto. Pero déjeme dejarle esto en su corazón. La doctrina o la enseñanza de los tiempos que quita la ignorancia. Porque muchos estamos viviendo como que Cristo no viniera. Dice 2 Pedro 3:8. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice 2 Pedro 3:8. Pero el Salmo 94 dice, porque 1000 años ante sus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Aquí tendremos que cortar mucha tela todavía, pero déjeme decirle esto. Si para el Señor 1000 años que han pasado en esta tierra es como un día, quiere decir, hermano, que está pronto a venir el Señor. Y ya lo vamos a ver, tal vez el miércoles lo vemos. Años es la palabra Shana, que significa como una revolución del tiempo anualmente consecutivo, una edad, un espacio, un tiempo. Quiere decir que 1000 años es algo que anualmente, algo consecutivo que va en el tiempo de Dios. Hay tiempo cronos, que es en el que usted y yo vivimos, y hay tiempo, ¿cuál es el otro? Ayúdeme. Y hay tiempo kairos, que es el tiempo
de Dios. En el tiempo Kairos de Dios, 1000 años es un día. En el tiempo nuestro, un día de Dios son 1000 años. El Señor al tercer día resucitó. Quiere decir que han pasado 1000, 2000 y ya vienen 3000 años. Quiere decir que ya está cerca la venida del Señor. Dice la palabra de Dios, es como una vigilia de la noche. Quiere decir que el Señor se aparece a muchos en la tercera vigilia. 1000 años, 2000 años, 3000 años. Quiere decir que el Señor está pronto a aparecerse al tercer día. Yo destruiré este templo, dijo, y en 3 días lo levanto. 1 año, 1000 años, 2000 años, 3000 años, 3 días. El Señor está a punto de regresar por su iglesia. Entonces nosotros no podemos vivir en la ignorancia como otros, de estar viviendo como que Cristo no viniera. Porque si perdemos el conocimiento de vivir como Cristo quiere que vivamos y de entender que Él ya viene, nos puede traer esto. Mire, escúcheme, por favor, con oídos circuncidados. Dice la palabra de Dios, Hechos 1:17. Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. ¿A quiénes les estaba hablando el Señor Jesús aquí? Perdón, así, en serio, ¿a quién le estaba hablando ahí el Señor Jesús? Bueno, en ese momento le estaba diciendo a ellos, a ustedes que están aquí, no les corresponde. Pero a los que de la época que van a venir allá adelante, a ellos les corresponde conocer los tiempos, que es a nosotros. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes del mundo que se arrepientan. Vea el tiempo de Dios. ¿Qué tiempo es hoy? El tiempo de arrepentimiento. El tiempo de que todos nos arrepintamos. Ahora, si en ese tiempo que el Señor le dijo a sus discípulos, no les toca a ustedes, quiere decir que ahora, en Hechos 17, ¿a quiénes les corresponde este tiempo? Ok, ¿y qué es lo que nos dice el Señor entonces? Nos arrepintamos. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Ayúdeme, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Porque, hermano, hay muchas cosas de las que nos tenemos que arrepentir. Bueno, usted no se puede arrepentirse de haberse casado, de haberse convertido al Señor, de ser padre. Usted ya no se puede arrepentir de eso. Pero nos podemos arrepentir de nuestra vana manera de vivir, de lo que hacemos. Dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién lo dice? ¿El apóstol Pablo, Timoteo, el pastor Javier o quién lo dice? Dice la Biblia. En los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Quiénes? En los últimos tiempos, ¿quiénes? Nosotros, los que estamos aquí y los que están afuera. Apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a enseñanzas, a doctrinas de demonios. ¿Mediante qué? La hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse, mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y los que han conocido la verdad. La Santa Cena le puse yo. Quiere decir que en estos últimos tiempos la gente va a ser engañada. ¿Por qué va a ser engañada? La ignorancia. ¿Por qué va a ser engañada? ¿Sabe por qué? Por no arrepentirse. Porque alguien que no se arrepiente, escúcheme, yo no sé si usted conoce a alguien o ha visto a alguien. ¿Y de qué me tengo que arrepentir yo? ¿Qué hice yo de malo? ¿O es malo hacer eso? ¿De qué me voy a arrepentir yo? Si yo soy bueno. ¿No conoce usted a alguien así? ¿Para qué? A la iglesia yo. Pero sí, a mí no me falta ir a la iglesia. Yo tengo mi comunión con Dios aquí en mi casa. Yo oro todos los días. Ayuno. Leo la Biblia antes de dormirme. Para dormirse.
entonces el pueblo de Dios se tiene que arrepentir. Porque aquel que no se arrepiente, escúcheme, puede caer, hermano, y prestando atención a espíritus engañadores. Ay, pero mire, pastor, por ahí apareció alguien que dice que ahora ya no viene el Señor. Pastor, mire, por ahí dice alguien que mejor no hay que hacer esto. ¿Por qué pasa eso? Por prestar atención a lo que uno no debe prestar atención. Entonces, hermanos, necesitamos salir de la ignorancia. Necesitamos tener conocimiento. Necesitamos entender, hermano, las cosas. Porque de lo contrario, hermano, corremos el riesgo de ser engañados. Esta se la doy el miércoles. Así que el miércoles vamos a terminar el tema. Pero yo, hermano, hoy quiero orar por usted. Quiero que todos, mire, hermano, déjeme decirle esto, por favor, con mucho amor, respeto se lo digo. Sería bueno que muchos procuráramos tener la enseñanza de los dones de poder. Que muchos de los que estamos aquí podamos hablar nuevas lenguas. Yo quiero hacer un llamado a toda la iglesia, a todos, para que aquellos que no han sido llenos del Espíritu Santo de Dios y que no hablan lenguas, vengan al frente y que le pidamos al Señor, que le roguemos al Señor y al Espíritu Santo que nos llene de esos dones de poder. Este llamado es para valientes, para aquellos que anhelan servirle al Señor con todo su corazón, con diligencia. Al tener el poder de Dios, al tener el poder del Espíritu Santo, estamos acrecentando nuestro arsenal en contra del reino de las tinieblas. Si tú ya hablas lenguas, dile: Señor, yo quiero otro don. Yo quiero profetizar. Yo quiero, Señor, tener discernimiento. Yo quiero interpretar. Yo quiero que aumentes mi fe. Yo quiero, Señor, los dones de sanidades. Quiero los dones de hacer milagros. Que tú y yo, mi hermano, le pidamos al Señor con todo corazón. Dile: Señor, sácame de la ignorancia. Sácame de la ignorancia, Señor, para que yo pueda ser un mejor hijo de Dios, un mejor hijo tuyo. Para que pueda fluir, Señor. Para que pueda tener el poder para pelear contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. Para vencer aún a mis enemigos que no veo, pero sé que están en el mundo espiritual. Levanta tus manos, mi hermano, y comienza a clamar al Señor. Comienza a clamar, a abrir tus labios y decirle: Señor, yo necesito ser lleno de ti. Yo necesito ser lleno de tu espíritu. Necesito ser lleno, Señor, de los poderes tuyos. Yo quiero ser lleno de la enseñanza del poder tuyo. Que mi fe, Señor, se vaya acrecentando. Señor, yo quiero hacer milagros para llevar tu palabra, para hacer prodigios, para hacer testimonio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te lo suplico, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te lo suplico, Señor. Lléname, lléname con tu gloria, lléname con tu espíritu. Vamos, clama, pídele al Señor, dile: Señor, lléname, 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 Señor, lléname,
Vamos, abre tus labios, abre tus labios, abre tu boca, dile: Señor, lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu de Dios, lléname, Espíritu de Dios, lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname de ti, Señor, lléname en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero ser lleno, yo quiero ser lleno, yo quiero ser lleno de ti, yo quiero ser lleno, Espíritu Santo, yo quiero ser lleno. Yo quiero recibir la llenura, Espíritu de Dios. Yo quiero recibir la llenura. Vamos, vamos, clama, mi hermano. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Vamos, sé lleno, sé lleno, sé lleno, sé lleno del Espíritu de Dios. Sé lleno, sé lleno, sé lleno en el nombre de Jesús. Oh, rababa shantu, ramamama saja, carababa estu. Oh, ramama kentu, ramama saira. En el nombre de Jesús. Sé lleno, sé lleno, sé lleno en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sé lleno de del Espíritu de Dios. Vamos, levanta tu voz, levanta tu voz. Hermano, si hay alguien en medio de nosotros que hable lenguas, yo quiero pedirle que venga al frente, por favor, y que le ponga manos a alguien que no habla todavía. Usted que habla lenguas, vamos, hermanos, hermanos líderes, ayúdenme los que hablan lenguas. En el nombre de Jesús. Vamos, Joshua, ven, ayúdame. Manuel, ven, ayúdame, por favor. En el nombre de Jesús, usted que habla lenguas, venga. Ore por un hermano. Dé generosamente lo que ha recibido. De generosamente, con liberalidad. Con liberalidad. Vamos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, rababa shai ramama keiru ramama saira. Oh, rababa kai ramama sairu rababa sihi kiri mamashu. Oh, la mama y rababa sirri bibi keiru. Eso es en el nombre de Jesús. Reciba. Eso es, sea suelta, sea suelta. Eso es, habla. Ahí las tienes en el nombre de Jesús.